Origen nubio del tatuaje de guión y punto. ¿Qué puto? Hola, cotoneros. Nuevamente os traigo un capítulo más en este viaje a través de las primeras evidencias sobre el tatuaje en el Antiguo Egipto. Os recuerdo que este es el cuarto vídeo y que si no habéis visto los 3 anteriores merece la pena verlos para poder seguir el hilo. Os dejo los links en la descripción. Vamos a ello. En el vídeo anterior os conté un poco sobre estas 3 primeras mujeres con tatuajes encontradas en el templo mortuorio del rey Mentuhotep II, que se cree estaba estrechamente ligado con el culto a la diosa Hathor, la dama de la vulva. Como os expliqué, existe la teoría de que la práctica del tatuaje tenía origen nubio. Esto se debe a que se sabe que los egipcios se tatuaban mucho menos, pero que mucho menos que otras culturas con las que convivían en el momento histórico en el que vivieron estas 3 primeras mujeres tatuadas, como podían ser la nubia o la sudanesa. Además, contemporáneas a estas momias egipcias, un par de años más tarde de encontrar las mujeres del Patio Norte, en 1924 se encontraron restos momificados de una mujer con tatuajes en Kubán, Nubia, que presentaba escarificaciones y patrones punteados en la piel muy parecidos a las marcas de las mujeres egipcias. Al igual que pasó con las evidencias egipcias, los hallazgos en Kubán son escasos y no están bien documentados. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Algunos académicos, más en concreto algunas académicas, defienden la idea de que esto es porque en el momento de aquellos primeros hallazgos, alrededor del 1900, tanto en América como en Europa, las mujeres tatuadas estaban vinculadas a los freak shows, a los circos ambulantes, donde eran mostradas como rarezas humanas, junto a la mujer barbuda o al hombre más delgado del mundo. Tengamos en cuenta que en aquel entonces estaba mal visto que las mujeres mostrasen las carnes, así que en estos circos se inventaban historias del palo de que habían sido secuestradas por alguna tribu y obligadas a tatuarse en contra de su voluntad, y con la excusa de enseñar los tatuajes también enseñaban las carnes. Así que tenían dos estigmas, por un lado ser unas frescas de dudosa moralidad y por otro lado los tatuajes, que en aquel entonces a grandes rasgos era algo que sobre todo era de rudos marineros y delincuentes. Sea como fuere, están mal documentados, y cuidado, porque aunque a día de hoy nos consideramos muy alternativos y que los tatuajes están mejor vistos, quizá no sea tan así con ciertos estilos. Pero volvamos que me voy. Este cementerio en Kubán data posiblemente de entre el 2400 y el 1550 a.C. y pertenece al llamado Grupo C, una sociedad pastoral creada alrededor del 3000 a.C., al norte de Nubia. Los patrones de esta mujer nubia y los de las mujeres egipcias encontradas en Deir el-Bahari son muy similares, aunque no idénticos. Y como para poder hacer un estudio hay que unificar datos, se da por válido que ambos pertenecen al estilo denominado de guión y punto. Más adelante, si puedo, haré un vídeo de tatuajes y modificaciones corporales nubias, que les tengo ganas. Pero sigamos. La hipótesis de que este estilo de tatuajes tiene origen nubio a través del Grupo C es la que más peso tiene a día de hoy, y toma más cuerpo si tenemos en cuenta que en el momento histórico en el que vivieron las mujeres, Nubia estaba bajo el control militar de Egipto. De hecho, Mentuhotep II fue conocido por llevar a cabo expediciones militares a Nubia para someter a las tribus locales y establecer el dominio egipcio. Nubia, situada al sur de Egipto, era una región rica en recursos, como oro y piedras preciosas, así que interesaba mucho someterla. Por un lado, se sabe que las relaciones comerciales con Nubia eran antiguas, y además en aquel momento estaban bajo el dominio egipcio. Sin embargo, también se cree que el Grupo C mantuvo su propia identidad cultural incluso cuando fueron reprimidos. Esto se puede ver en diferentes cementerios egipcios, donde los miembros nubios del Grupo C son enterrados en zonas específicas para ellos. En Hieracómpolis, Egipto, por ejemplo, cerca de una zona dedicada a las altas jerarquías egipcias, se encontraron 3 mujeres nubias pertenecientes al llamado Grupo C, de entre 35 y 50 años, que portaban tatuajes. Estas mujeres se encontraron en el 2003 y se cree que vivieron durante la dinastía XIII, alrededor del 1900 a.C., para finales del Imperio Medio egipcio. Son conocidas como T9, T10 y T36. Las 3 tienen tatuajes de estilo guión y punto, en manos, brazos, caja torácica y pelvis. Sus cuerpos no están nada bien conservados, a uno de ellos le faltan las piernas enteras. Como veis, lo único que puedo enseñaros son fragmentos de piel. Algo curioso es que, al contrario de con las mujeres anteriores y con las que veremos cuando hablemos de las evidencias encontradas en Deir el-Medina, en ninguna se han encontrado tatuajes en la espalda. Sin embargo, algo que sí que las hermana con Amunet y con las mujeres de la tumba 23 y 26 es que la mujer de T9 tenía un traumatismo en la zona de las lumbares que se interpretó como una posible lesión por haber dado demasiadas volteretas traseras durante su juventud. De esas que daban las bailarinas Kenner. Curioso cuanto menos. Existe una hipótesis que plantea que estas mujeres egipcias de Deir el-Bahari fueron apresadas y obligadas a trabajar en el grupo Kenner asociado a la sacerdotisa de Hathor de Mentuhotep II. Como veis, algunas hipótesis se empeñan en rebajar a estas mujeres a un bajo estrato social. Si no es a prostitutas, es a esclavas, pero sigue quedando en el aire el hecho de que fueran enterradas con ajuar bastante rico en joyas y con un amuleto de una aleación de plata y oro. Y qué decir de que una de ellas tenga un título reservado a las hijas o esposas del rey. Pero oye, quién sabe, yo no estaba allí para verlo. El caso es que la hipótesis con más peso a día de hoy es el que considera este estilo de tatuaje de guión y punto originario de Nubia, exactamente del Grupo C. Y os preguntaréis, ¿y no existe un estilo de tatuaje que se considere originario de Egipto? Y sí, la respuesta es que sí, lo hay. Se trata de un estilo figurativo, que como su propio nombre indica, son figuras o imágenes las que aparecen tatuadas, las mismas que más adelante se usarían en la escritura jeroglífica o en el arte. Este estilo se encontró en 2018, al reexaminar unas momias halladas a finales del siglo XIX y que llevaban más de 100 años expuestas al público en el Museo Británico. Durante esos 100 años nadie notó estos tatuajes. Esto es debido al oscurecimiento de la piel durante el proceso de momificación.
Son las conocidas como momias de Gebelein. Estas momias aparecieron en 1896, cuando se excavaron las ruinas del Alto Egipto. Fueron los primeros cuerpos del predinástico encontrados completos. Hasta ese momento todos los cuerpos estaban reducidos a restos óseos, ya que las técnicas de momificación no fueron desarrolladas hasta 500 años más tarde. 2 fueron identificados como varones y 1 como mujer. Los otros 3 son de género no identificado. Estas momias con más de 5.000 años de antigüedad vivieron durante el periodo predinástico, entre el 3351 y el 3017 a.C., poco antes de que la región fuera unificada por el primer faraón de Egipto. ¿Recordáis las figuras que os mostré en el segundo vídeo con motivos que no se sabía si eran tatuajes o no? Pues corresponden al mismo periodo, por lo que muchos académicos dan por válida la idea de que estos motivos son tatuajes reales. De lo que no queda duda alguna es que la idea que se tenía hasta ese momento de que solo se tatuaban las mujeres es errónea, al menos durante la era predinástica. El caso es que en 2018 decidieron reanalizar estas momias en busca de nuevos datos, y al usar tecnología de luz infrarroja pudieron ver el pigmento que a simple vista quedaba oculto, sacando a la luz que 2 de estos 6 individuos portaban tatuajes en su piel. El primero es un varón de entre 18 y 21 años, que posiblemente murió de una puñalada por la espalda, conocido con el nombre de Ginger. Esto se debe a que aún conserva algunos mechones de pelo naranja adheridos al cráneo, y no fue pelirrojo en vida, fue rubio, pero la degradación del pelo rubio después de 5.000 años lo vuelve naranja. Este hombre de Gebelein tiene en su hombro un tatuaje que muestra la superposición de 2 animales con cuernos. Se cree que uno representa a un toro salvaje y que el otro representa a un carnero de barbería por los cuernos retorcidos. El simbolismo o lo que querían representar se desconoce, pero se cree que podría estar señalando valentía, virilidad, fuerza y cierto estatus social. Por otro lado, la mujer de Gebelein presenta 2 tatuajes en su brazo derecho, 4 símbolos en forma de S en la parte superior del hombro y bajo este una forma lineal curva que podría representar un bastón de mando o algún otro elemento de la danza ritual. No se sabe bien qué podrían simbolizar, pero por lo que he leído, los arqueólogos creen que podrían indicar que tenía cierto estatus de poder en su comunidad o incluso conocimientos de magia. No explican el porqué de estas afirmaciones, pero me voy a aventurar a decir que es por la similitud de las formas S con serpientes, que mucho después, en la mitología egipcia, representar a una divinidad con serpientes en sus manos quería decir que dominaba la magia. Y el bastón tiene mucha similitud con un centro guas, que es un símbolo de poder y mando, pero ya os digo que esto es en lo que yo creo que se han basado para hacer estas afirmaciones. Estos son los tatuajes figurativos más antiguos encontrados hasta la fecha. Los de la momia Otzi, que viviría por la misma época, 100 años arriba, 100 años abajo, son geométricos, como los de las momias de Deir el-Bahari. Sin embargo, no son los primeros tatuajes figurativos encontrados en Egipto. Los primeros los encontraron en 2014, en la momia que alguna vez he nombrado como la bruja egipcia tatuada, que vivió durante el Reino Nuevo, y de la que aún no hemos hablado. Imagino que al no haber más tatuajes de este estilo no podían dar por válida la afirmación de que fuesen propiamente egipcios. Pero al encontrar estas momias que pertenecen a la cultura nagada, que fue la predecesora de lo que conocemos como Antiguo Egipto hoy, imagino que ya dan por válida esta afirmación. Y más aún si tenemos en cuenta el arte egipcio o incluso su escritura. Pero volvamos a las momias nubias, que me he desviado así como unos 1000 años. Algo que sigue siendo desconocido es si exhibir tatuajes en público en Egipto era tabú o no. Si pensamos que aquellas mujeres eran esclavas y que solo los esclavos se tatuaban, sería lógico pensar que estaba mal visto y que en caso de tener tatuajes se evitaría mostrarlos. Sin embargo, lo que sí que parece evidente es que algunos de los tatuajes encontrados en las momias de Deir el-Bahari fueron hechos intentando evitar ser tapados por las tiras de un vestido o las joyas. Así que parece bastante probable que fueran hechos con la intención de ser mostrados en público incluso cuando estaban vestidas. Algo que también se ha tomado como una hipótesis bastante plausible es la que defiende la idea que los tatuajes no fueron hechos todos a la vez y que a más edad cumplía la mujer, mayor es la cantidad de tatuajes que podemos encontrar en su piel. Esto podría estar indicando que fueron hechos para marcar momentos vitales y que los tatuajes pudieron ser hechos como ritos de paso. Conocéis lo que son los ritos de paso, ¿verdad? Si no, decidme y os explico. También podría deberse a que se los fueron haciendo a medida que iban adquiriendo ciertos rangos y conocimientos con experiencia de la vida en un área concreta. Ya os digo que en torno a este tema todos son hipótesis de mayor o menor calado y que la razón por la que se tatuaban estas mujeres sigue siendo un misterio. Algunos académicos hablan de que los tatuajes no eran más que simples adornos. Otros creen que indican pertenencia a un grupo social y que se usaban para reforzar la relación con este y marcar el rol o la posición que ocupaban en el mismo, como puede ser en los grupos Kenner. Otras hipótesis hablan de que podían ser tratamientos mágico-médicos contra afecciones pélvicas, porque claro, para algunos, al ser trabajadoras sexuales, lo más fácil era que tuvieran este tipo de dolencias y que quisieran protegerse de estas enfermedades. Sin embargo, en las hipótesis más modernas y de miras más anchas, se plantea que los tatuajes pueden tener una naturaleza mágica, religiosa y de protección durante el parto y todos los procesos relacionados con la fertilidad. Como ejemplo de estas hipótesis, y porque me parece bastante coherente, vamos a usar a Munet, a la sacerdotisa de Hathor. ¿Recordáis los tatuajes de su abdomen? Por si no, os los muestro aquí. Ahora imaginaos el momento en que esta mujer estuviese embarazada. Este patrón se alargaría formando una especie de malla protectora alrededor del vientre. Podría tener sentido que estuviese intentando proteger al bebé, ¿verdad? De hecho, existen sudarios de cuentas de Fayenza que se usaban de forma simbólica para poner una capa de protección adicional sobre la momia. Si os fijáis, la forma que se crea entre las cuentas no deja de ser un rombo. Esta figura geométrica era muy usada en ciertos ropajes femeninos, como pueden ser los cinturones que portaban las bailarinas de Kenner. Algunos académicos defienden la idea de que no es casualidad que sea esta figura geométrica la representada en los tatuajes. Estos rombos, como los que lucen las mujeres de la tumba 23 y 26 o los que lucen las mujeres nubias, suelen estar compuestos en muchos casos por 16 puntos. Se cree que el número de puntos usado para la creación de los tatuajes podría no ser casual.
Uno de los académicos modernos en los que se basan muchos estudios defiende que no solo el número con el que estaban creados no era casual, sino que cree muy posible que el número de golpes efectuado durante el proceso fuese relevante. Estas hipótesis se basan en que los coptos, que no son otros que los cristianos egipcios, mucho tiempo después, ya a finales del Imperio egipcio, se tatuaban, y uno de los tatuajes más populares era el número 3, bien sean 3 puntos o 3 líneas, y esto lo hacían golpeando 3 veces. ¿Y por qué el 3? Para representar a la Santísima Trinidad, que como sabréis es un elemento súper importante en el cristianismo. De la misma forma, este académico insiste en el aspecto simbólico de los números tatuados en las momias, y señala la repetición de ciertos números específicos que para los antiguos egipcios poseían grandes propiedades mágico-religiosas, como son el 5, el 7 y el 9. Quién sabe, porque de un académico a otro, en la misma momia, cuentan cantidad de puntos diferentes, así que imaginaos lo dispares que son las opiniones en torno a este tema. Esta hipótesis de que los tatuajes están vinculados con elementos que rodean a la fertilidad toma peso si tenemos en cuenta que se han encontrado múltiples figuritas de lozo o madera de mujeres desnudas que presentan estas mismas marcas o muy similares en sus cuerpos. ¿Recordáis las figuritas que llamé novias de los muertos y que os conté que en un primer momento se consideraron concubinas para el goce del difunto después de la muerte? Esto seguramente se basó en los aptis, unas figuritas muy abundantes con características del difunto y con inscripciones mágicas, que se enterraban junto al muerto para que le haría de doble en la otra vida y trabajase en su lugar. De la misma forma, se consideró que estas figuritas serían meros utensilios para el placer masculino, pero como os conté, esto no cuadraba. Las figuritas truncadas no solo estaban en las tumbas de los hombres, también se encontraron en tumbas de mujeres y niños, lo que hizo que tomara más peso el considerar las figuritas de fertilidad, para acompañar al difunto a la otra vida y ayudarlo a renacer al otro lado. Estas dos, por ejemplo, aunque mal conservadas, se puede ver que tienen esos mismos patrones de diamantes punteados en piernas y torso. Fueron encontradas en el mismo cementerio donde apareció la mujer nubia de la que os hablé al principio del vídeo, en Kubán. Si os fijáis, se ven claramente esos patrones punteados, igual que podemos verlos en las novias de los muertos, o en el ostracón que os mostré en el vídeo anterior de la bailarina dando la voltereta trasera. Lo de las figuritas desnudas asociadas a la fertilidad me fascina. Son tantas y tan diversas las encontradas a lo largo de la historia que me encanta y flipa, y no se nota nada. Pero centrémonos, a nosotras las que nos importan ahora mismo son aquellas figuritas con marcas que se cree que podrían representar tatuajes. Y como os he contado anteriormente, no se sabe fijo si eran tatuajes o no. Ya os hablaré de ello, pero existen hipótesis que hablan de que estas punciones en las estatuillas podrían ser los restos de prácticas mágicas. Por ahora ya paro. Os he dado mucha información. Sé que os dije que esta semana íbamos a hablar de las muñecas de paleta, pero lo vamos a dejar para la siguiente. La vulva gigante que aparece en estas muñecas va a tener que esperar. Por ahora ya está. Recordaros lo de la campanita, bla bla bla, suscribiros, darle like y demás cositas mundanas que también son importantes pero que a mí me dan una pereza abismal. Nada más por ahora, daros las gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos la semana que viene con Super Cook al rescate. Y ya está. Adiós.